Me llamo Yatuni y tengo 18 años. Yo nací en Mayotte, en una familia musulmana. Y como lo ha dicho el pastor Jordi, que es una isla muy pequeña que está situada en el Océano Índico, entre Mozambique y Madagascar. Y él forma parte de Francia, porque Francia también tiene territorios fuera de Europa. Y ahí el 95% de la población es musulmana. Y yo desde muy pequeña me enseñaron el Islam y a leer árabe. Asistí a la escuela coránica, donde aprendíamos a leer el Corán y a conocer el Islam. Y todo estaba basado en el miedo. Por ejemplo, teníamos que leer el Corán durante varias horas sin detenernos. Y si no lo hacías o dejabas de leer por demasiado tiempo, te golpeaban. Y cuando ya dominabas la recitación del Corán, te asignaban alumnos para enseñarles. Yo también tuve alumnos y al igual que hicieron conmigo, también les pegaba. Y además constantemente nos hablaban del castigo después de la muerte, de los demonios y del infierno. Al final crecías con mucho miedo. Muchas personas evitan pecar no por amor a Dios, sino por temor a su castigo. Sin embargo, la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Y yo vivía con mucho miedo, incluso tenía terror a los demonios. En Mayotte es muy común ver personas poseídas por demonios. Mi madre era atormentada con frecuencia por uno o varios demonios. Nosotros recitábamos el Corán porque según el Islam eso hacía huir a los demonios, pero nunca sucedía nada. Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Cuando vivía en Mayotte, recuerdo que a menudo había personas que repartían tarjetas con la cruz de Jesús. Eso llamaba mucho mi atención, pero no tenía a nadie que me explicara su significado. Y a los 10 años vine a Francia con mis hermanos, mientras que mis padres permanecieron en Mayotte. Allí dejé de asistir a la escuela coránica. Intentaba mantener una vida de oración junto con mi hermana, pero siempre terminábamos abandonándola porque era demasiado difícil y agotador. En el Islam se debe orar 5 veces al día, en horas específicas, y no se puede saltar ninguna de estas 5 oraciones. Estas oraciones son en realidad rezos memorizados que se repiten acompañados de una coreografía de distintas posturas corporales. Si estábamos en el colegio durante las horas de la oración, debíamos llegar a hacerlas todas una vez en casa, porque en esa religión dejar de orar durante un tiempo o descuidar la oración puede considerarse que una persona ha dejado el Islam. Cuando tenía 11 años, el cristianismo comenzó a despertar mi interés. Recuerdo que veía constantemente una cruz en mi mente y cada vez que la veía sentía una gran paz. Pero yo sabía nada del Jesús de los cristianos. Solo sabía que para los cristianos Jesús es el Hijo de Dios, en el sentido de que Dios tuvo un hijo, no sé, se puede que sea embarazado o tuvo un esposo, una esposa, y mientras que para los musulmanes es simplemente un profeta y que él no murió en la cruz. Y finalmente se lo conté a mi madre. Ella me advirtió que tuviera cuidado y dejé de prestar atención a ese interés. Romanos 10:14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? A los 12 años tuve una amiga musulmana que llevaba el velo islámico. Ella insistía mucho en que yo también debía usarlo y al final empecé a llevarlo, aunque en realidad no era algo que deseara.
También tenía amigas cristianas, pero nunca me hablaron realmente de su fe. Y a los 15 años nació en mí un profundo deseo de conocer mejor a Allah y de agradarle. Nadie me obligó, ni siquiera mi familia. Yo seguía el Islam suní, que es la rama del Islam que siguen la mayoría de los musulmanes en todo el mundo. Además, intentaba practicar el salafismo, que es una rama del Islam suní que busca vivir la religión tal como se hacía en tiempos del profeta Mahoma y de sus primeros compañeros. En otras palabras, busqué vivir un Islam radical. Comencé a leer el Corán traducido en francés, escuchaba las predicaciones de los eruditos del Islam y estudiaba los hadices, porque no basta con seguir solo el Corán, también hay que seguir los hadices, que son textos que relatan las palabras y los actos del profeta Mahoma. Como lo he dicho, yo llevaba el velo desde los 13, 14 o 12 años, pero no lo usaba de acuerdo con todas las normas del Islam. Así que empecé a llevarlo de la manera correcta. Cubrir todo el cuerpo, no usar ropa transparente, que la ropa de las mujeres no se parezca a la de los hombres, tampoco que no se parezca a la de los no musulmanes, no llevar perfume. Incluso empecé a usar el niqab, que es un velo que solamente muestra los ojos de las mujeres. Y pensaba en llevar el burka, que no muestra nada del cuerpo de la mujer. Y sinceramente era muy difícil, porque tienes que ser prácticamente irreprochable. Y yo sentía que nunca estaba a la altura. Debes ganarte la salvación. Y tu salvación depende de la cantidad de buenas obras. Además, para estudiar bien el Corán, es necesario dominar el árabe clásico. Así que intentaba ser una buena musulmana por fuera, al no dejar ningún hombre tocarme, porque cuando un hombre solamente toca a una mujer, ya se considera fornicación. Entonces, yo hacía todo esto, pero por dentro seguía vacía y destrozada. Nunca conseguía ser constante en mi práctica religiosa. En esa religión das mucho, pero no recibes la fuerza para seguir adelante. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y crecí así hasta los 17 años, cuando empecé a cansarme del Islam. Fue una época en la que tuve que elegir entre mi pasión por la danza y la música y Allah. Porque en el Islam suní, los instrumentos musicales son prohibidos. Por tanto, al escuchar música, se incurre en pecado. Dejé de orar y hasta me quité el velo. Además, había cosas que Allah permitía con las que yo no estaba de acuerdo, como la poligamia, el hecho que un hombre puede llegar a tener hasta 4 mujeres, o también el hecho que un hombre que Allah permite que un hombre pudiera golpear a su esposa cuando ella desobedece. Así que dejé de practicar el Islam por la dificultad que representaba, pero no necesariamente por haber dejado de creer. Y 2 meses después, en mayo de 2025, fui a un parque. Allí el Señor dirigió a 2 hermanas de la iglesia Reconcíliate con Dios hacia mí. Y me compartieron el Evangelio y una de ellas me contó su testimonio. Y en ese mismo momento recordé aquella cruz que veía cuando tenía 11 años. Entonces, una de ellas me preguntó, ¿tienes alguna religión? Y ese fue el día en que decidí dejar de considerarme musulmana. Ellas me invitaron a la iglesia.
empecé a asistir a casi todas las actividades. Al principio iba por el ambiente y porque me sentía bien ahí, aunque todavía no buscaba convertirme al cristianismo. Después tuve problemas con mi hermana porque no podía decirle que estaba asistiendo a las reuniones cristianas. Pensé que ya no podría seguir. Así que por primera vez en mi vida oré a Jesús y le pedí que me permitiera continuar. Y para mi gran sorpresa, sentí por primera vez la presencia del Espíritu Santo. Y oré. Y eso me impactó porque cuando era musulmana había orado muchas veces a Allah, esperando sentir algo especial con Él, pero nunca había sentido nada. Así que pude seguir asistiendo a la iglesia, empecé a leer la Biblia y noté que algo estaba cambiando dentro de mí. Tenía paz y ya no me enojaba con tanta facilidad. Y estaba a punto de aceptar a Jesús, pero cuando escuché que en el cielo seguiríamos adorando al Señor, renuncié y le dije a Jesús que no quería su paraíso. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y en verano, en julio, tuve que dejar de asistir a la iglesia. Durante ese tiempo me di cuenta de muchas mentiras que había creído acerca de Allah. Y mi mundo se derrumbó porque yo amaba mucho a Allah y había dado todo por Él. Entonces llegué a sentir un profundo rechazo hacia las religiones monoteístas. No quería saber nada ni de Allah ni de Jesús. Pensaba que por causa de esas religiones mis antepasados habían sido esclavizados. Sentía mucha rabia contra todos los que habían oprimido a los pueblos negros. Empecé a interesarme por las religiones tradicionales africanas, como el vudú, el kemetismo. Invocaba a mis antepasados, repetía sus invocaciones y buscaba encontrar en ellos aquello que llenara mi corazón, pero no encontraba nada, solo vacío. Juan 4:13. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y seguí así hasta en septiembre, que comenzó el nuevo año escolar, pero todo iba mal, no lograba hacer amigos y la soledad me destruía un poco más cada día. Y seguí así hasta diciembre. En ese tiempo, mis hermanas regresaron a Mayotte durante un mes y medio y el Señor me permitió que pudiera vivir durante ese tiempo en la casa de la hermana Carolina, que está aquí. Y ahí volví a asistir a las reuniones cristianas. Sin embargo, aún asistiendo a las reuniones, seguía odiando a Jesús. Yo soñaba con dedicarme a la política y apoyaba la rebelión. No quería seguir a Jesús con su mensaje de paz y amor. Tenía muchos argumentos para no seguirlo, pero en cada culto el Señor derribaba uno por uno esos argumentos. Y al mismo tiempo seguía luchando con la depresión. Empecé a ir al psicólogo, pero nada cambiaba. Entonces comenzaron a venir a mi mente pensamientos que me decían que orará a Cristo. Luché contra ellos durante un tiempo, pero al final terminé orando. Vi que el nombre de Jesús tenía poder. Aún así, no quería ser cristiana ni aceptar la Biblia. Esa lucha continuó durante un tiempo hasta que un día nuestra iglesia fue invitada por otra iglesia. Durante el culto empecé a sentir la presencia de Dios dentro de mí. Entonces le dije a Jesús, si realmente eres el Dios verdadero, haz descender tu Espíritu Santo sobre mí. En ese mismo instante rompí a llorar.
Y ese día acepté a Jesús, dejé de resistirme y me rendí completamente a Él. Fue un proceso, pero después de 2 meses, el Señor me sacó por completo de la depresión. Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y un mes después, mi familia descubrió mi conversión, aunque yo había intentado ocultarla. Lo tomaron muy mal y me prohibieron seguir yendo a la iglesia y ver a la hermana Carolina. Durante ese tiempo sufrí muchos ataques espirituales, pero Dios estaba conmigo. Finalmente tuve que dejar mi casa por causa de mi fe. Seguir a Cristo me costó parte de mi familia. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso más que a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mientras seguía creciendo en mi fe, los demonios de mi familia, del Islam y del animismo comenzaron a manifestarse en mí, pero el Señor me dio la liberación. Y para ser completamente libre, tuve que renunciar a muchas cosas de mi pasado y también perdonar. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y hace un mes me bauticé, y hoy el Señor me ha enviado a Chile para servirle. Así que quiero terminar mi testimonio con una súplica. Prediquen el Evangelio. Todavía hay muchas personas como yo en este mundo. Seguir al Señor puede transformar la vida de muchas personas. Así como Dios usó la vida de la hermana Carolina y de todos los hermanos para alcanzarme a mí, también quiere usar la vida de cada uno de nosotros para alcanzar a otros. En Mayotte hay miles de personas listas a escuchar el Evangelio, pero no tienen a nadie que se les predique. Y no es solo Mayotte la que necesita obreros, sino todas las naciones. Es tiempo de que los hijos de Dios despierten. No tenemos ninguna excusa, ni la falta de dinero, ni el idioma, ni tampoco la edad. Ningún obstáculo es más grande que el Señor. Lo único que Él busca es un corazón dispuesto. Como hijos de Dios, estamos llamados a ser valientes, porque el Señor está con nosotros. 2 Corintios 12:9. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, no es nuestra fuerza lo que transforma las vidas, sino su poder actuando a través de personas dispuestas. Por eso, les ruego, hermanos y hermanas, preséntense delante de Dios y díganle, heme aquí, envíame a mí. Y que toda la gloria sea para Jesucristo.